Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, dedicó gran parte de su vida a la física, la matemática y a la astronomía. Sin embargo, pocos conocen su obsesión por descubrir el supuesto secreto que se esconde detrás de la pirámide de Giza. Isaac Newton nació en 1643 en Woolsthorpe, Inglaterra. Desde temprana edad mostró una gran curiosidad por la naturaleza y las ciencias. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde se interesó especialmente por las matemáticas y la física. Newton es conocido por sus 3 leyes del movimiento, que establecen las bases de la física moderna. También desarrolló la ley de la gravitación universal, que explica la atracción entre los cuerpos celestes. Sus descubrimientos fueron fundamentales para la comprensión del universo y la tecnología moderna. En 1680, Newton viajó a Egipto y se obsesionó con la Gran Pirámide de Giza. Convencido de que tenía un mensaje cifrado que podría revelar conocimientos profundos sobre matemáticas y astronomía, pasó varios días midiendo la altura y la longitud de los lados de la estructura y examinando su inclinación. Incluso estudió la posición de la cámara del rey en el interior de la pirámide, convencido de que tenía un significado simbólico. Newton creía que el código secreto estaba escondido en la proporción entre la altura y la circunferencia de la base de la pirámide. Utilizando sus conocimientos de geometría y trigonometría, realizó una serie de cálculos y mediciones detalladas en un intento de desentrañar el misterio. Según el historiador John Taylor, Newton estaba convencido de que la Gran Pirámide de Giza contenía un gran conocimiento, no solo de la geometría, sino también de la astronomía. Taylor también destaca que Newton creía que los antiguos egipcios habían tenido conocimientos matemáticos y científicos avanzados que se habían perdido con el tiempo. En sus diarios y notas de viaje, Newton registró su obsesión con la pirámide. En un momento dado incluso escribió: «He encontrado una solución que ningún otro hombre ha pensado antes, pero no estoy seguro de si es correcta». A pesar de sus esfuerzos, Newton nunca logró descifrar completamente el código secreto de la pirámide. Sin embargo, sus estudios y mediciones fueron importantes contribuciones a nuestra comprensión de la estructura y simbolismo de la pirámide. Uno de los aspectos más importantes de los intentos de Newton por estudiar a la pirámide es que sentaron las bases para futuras investigaciones en el campo de la egiptología y la arqueoastronomía. De hecho, muchos investigadores y científicos han continuado el trabajo de Newton utilizando técnicas modernas de análisis y tecnologías para examinar la pirámide y su significado. Por ejemplo, en la década de los 90, la egiptóloga y arqueoastrónoma Kate Spence llevó a cabo una investigación detallada sobre las alineaciones astronómicas de la Gran Pirámide de Giza. Utilizando técnicas de medición avanzada y un análisis computarizado de los datos, Spence descubrió que la pirámide estaba alineada con una precisión asombrosa con la constelación de Orión. Este hallazgo es importante porque sugiere que los antiguos egipcios tenían conocimientos astronómicos avanzados y una comprensión profunda de la relación entre el cielo y la tierra. También indica que la pirámide podría haber sido diseñada como una herramienta para medir el tiempo y las estaciones del año. Otro ejemplo es el trabajo del matemático Robert Baubal, quien en la década de 1980 propuso una teoría que relaciona la disposición de las 3 pirámides de Giza con la posición de las estrellas en la constelación de Orión. Baubal argumentó que las pirámides fueron construidas para representar la posición de las estrellas en el momento en que se creía que el faraón muerto ascendía al cielo. Aunque las teorías de Baubal y otros investigadores han sido objeto de controversia y debate, es innegable que los intentos de Newton por descubrir el código secreto de la pirámide abrieron un campo de investigación fascinante que sigue siendo relevante hoy en día. En resumen, Isaac Newton fue un científico excepcional cuyo trabajo en la física y las matemáticas sentó las bases para la comprensión moderna del universo. Sin embargo, su obsesión por descubrir el código secreto de la pirámide de Giza muestra que también era un hombre con una mente inquisitiva y curiosa, dispuesto a investigar cualquier enigma que despertara su interés. Sus estudios y mediciones de la pirámide fueron una contribución importante a nuestra comprensión de la estructura y simbolismo de la pirámide, y sentaron las bases para futuras investigaciones en los campos de la egiptología y la arqueoastronomía.